Bueno, un saludo muy especial para todos los asistentes, todas las asistentes a esta audiencia. De verdad que para nosotros es muy conmovedor estar siempre con los familiares, con las víctimas que vienen de diferentes regiones del sur del país, pero también a todas las víctimas que están acompañando esta audiencia a través del canal del Congreso y que a través de una lucha de años están tratando de ubicar los restos de sus seres queridos. Yo llamaría a la reflexión para los asistentes como para todo el país, de que pensemos que detrás de cada resto de estas personas hay padres, hay madres, hay hijos, hay viudos, hay viudas, hay huérfanos, hay una cantidad de familiares, de amigos que están siempre pensando en cuál habrá sido el paradero de sus seres queridos. Y yo creo que esta audiencia es una audiencia humanitaria, donde no hacemos lo que usualmente se hace en el Congreso, en las audiencias o en los debates de control, de traer a las autoridades para hacerles un juicio o para controvertir una política pública, sino que lo hacemos realmente con un espíritu muy constructivo. Y es mirar cómo desde el Estado, desde las diferentes autoridades que nos acompañan, desde las organizaciones de víctimas, desde los familiares, desde las ONGs y por supuesto desde el Congreso, contribuimos para hacer una gran cruzada para ubicar e identificar a todas estas personas no identificadas. En esta audiencia estamos hablando de cementerios. No estamos hablando de las fosas, por ejemplo, donde la Fiscalía, a raíz del proceso de Justicia y Paz, ha recuperado más de 6.000 restos, ha entregado 3.200 a los familiares. Aquí estamos hablando de cementerios municipales, de cementerios públicos, que de acuerdo a las respuestas de las alcaldías, en 450 cementerios de diferentes municipios del país, hay personas no identificadas que fueron allí inhumadas. Las del sur del país, la mayoría como presuntos combatientes dados de baja en combate, pero en otros cementerios pueden estar familiares de desaparecidos, pueden estar, como se ha dicho acá, combatientes, pero también pueden estar personas que han sido reportadas por años como desaparecidas. Y por eso nos parece importante que aquí esté el director de Fiscalía de la Justicia Transicional, el doctor Carlos Villamil, el director de Exhumaciones, el doctor Álvaro Polo, la directora nacional de Atención a Víctimas de la Fiscalía, la doctora Digna Durán. Nos parece muy importante que esté el doctor Guillermo Fernández de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que haya presencia del Ministerio del Interior, del Alto Comisionado para la Paz, que estén aquí las organizaciones de víctimas, el CINEP, el colectivo Falsborda, que esté también el padre Javier Giraldo, quien ha hecho semejante trabajo tan impresionante toda su vida en favor de las víctimas. Esto de las exhumaciones humanitarias es algo sin precedentes, que en ciertas zonas donde se tienen ubicados restos que muchas veces han sido procesos de investigación hechos por los familiares y donde efectivamente por razones del conflicto la Fiscalía no puede acceder, que el padre Javier haya hecho ese trabajo, eso es un trabajo quijotesco para la historia de este país. Entonces, lo que nosotros queremos que salga de esta audiencia es eso, es un plan común, una estrategia, una ruta para cumplirle a la verdad de las víctimas, porque no solamente se trata de saber quiénes son esas personas no identificadas que fueron inhumadas en estos 450 municipios, sino que hay que ampliar el mapeo. Hay muchos municipios que todavía no han contestado si en sus cementerios tienen o no personas no identificadas que han sido inhumadas. Y por eso esa estrategia requiere muchas voluntades, mucha energía, muchísimos recursos técnicos, forenses, odontólogos, médicos, etcétera, laboratorios,
Y por eso lamentamos que, por ejemplo, ahora que se habló este laboratorio de genética, donde era el Hospital San Juan de Dios, se estén haciendo acciones para que este laboratorio no funcione. Ojalá el alcalde se sume también, como estaba invitado a esta audiencia. Es decir, ¿cómo hacemos para lograr que este proceso se agilice y que podamos cruzar esas cifras con los 87.000 casos de desaparecidos que tiene Medicina Legal, de los cuales considera que por lo menos unos 22.000 son desaparecidos forzados? Yo creo que este primer esfuerzo de haberle dicho a 4.386 familias, aquí están sus restos, es muy importante. Pero resulta que hay otras 5.582 familias que no saben que ya las autoridades tienen identificados sus restos. Pero resulta que hay 12.721 restos que todavía no han sido identificados. Y eso implica un trabajo quijotesco de suma de voluntades para que logremos decirle al país qué ha pasado con todas estas personas no identificadas, cuál fue la verdad de lo que pasó, cómo murieron, realmente murieron en combate, realmente eran combatientes, los otros eran desaparecidos, por qué fueron inhumados como NNs, y que de alguna manera participativamente con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos y con todas las autoridades podamos hacer ese mapeo nacional de cementerios, como también habrá que hacerlo de cementerios clandestinos. Estamos viendo lo que se está haciendo en la Escombrera esta semana en Medellín, donde en un botadero de basuras por años se han depositado cadáveres allí con toda la inhumanidad que suele caracterizar este tipo de desapariciones. Cómo tener entonces una política también de acompañamiento psicosocial a las víctimas. Los que trabajamos por años con víctimas vimos cómo la gente se volvía literalmente loca, ¿no? Buscando sus seres queridos. La gente se descomponía toda su vida emocionalmente, la gente moría de pena moral. Yo vi mamás, papás morir de pena moral por estas desapariciones. Entonces, eso necesita verdad, investigación, necesita cruzar esa información de estas personas sin identificar con los desaparecidos. Necesitamos que Santos le cumpla al país con lo que dijo el 31 de mayo. Santos dijo: no vamos a enterrar más guerrilleros como NNs. Cada vez que se den guerrilleros de baja, vamos a ubicar a sus familias y les vamos a entregar sus restos, como se hace con los soldados, con los policías, como se debería hacer con toda persona que muera, sea enemigo o no, como lo planteaba el padre Javier Giraldo. Entonces, para nosotros esta audiencia es muy importante también en el contexto de lo que estamos hablando hoy, de la posibilidad de parar la guerra y de humanizar este conflicto. Yo creo que de esta audiencia van a salir muchas propuestas. Nosotros vamos a ayudar a monitorear estos resultados con los familiares y con todas las víctimas que en el país están buscando a sus seres queridos. Creemos que también hay muchísimos compromisos desde Medicina Legal, desde la Fiscalía, desde el Gobierno Nacional, desde la Defensoría del Pueblo, desde diferentes entidades, para que esto salga avante desde la comunidad internacional. Entonces, manos a la obra. Yo creo que lo que queremos hacer todas y todos los que estamos en esta audiencia y los que están en muchas zonas del país viéndonos, es que queremos que haya dignidad para las víctimas, haya dignidad para los familiares, para todos estos cuerpos, para todas estas personas que están inhumadas a lo largo y ancho del país. Muchas gracias.